Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu grandeza, por tu bondad, por tus misericordias. Dios, gracias porque nos permites estar hoy aquí escuchando tu palabra. Te ruego, Dios, que quites toda distracción de nuestras vidas y que quien trae esta palabra, Señor, seas tú y no Agustín. Quita todo lo que haya de Agustín, más y más de ti y menos de Agustín, Señor. Señor, te pido que esta palabra, te ruego que penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda ser viva y eficaz en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Dios. Así es que te rogamos que tu espíritu de entendimiento venga a cada mente, a cada corazón. Y tú sabes, Dios, que eres el invitado especial a este lugar y a cada corazón, a cada persona que está hoy aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este domingo vamos a estudiar estos dos versículos que están en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, y dice yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Dice el verso 2, lo podemos leer juntos, como dice el 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé ¿qué? Amén. Fíjese muy bien, Pablo escribió entre 13 y 14 cartas. Esas cartas se llaman cartas paulinas. Dentro de estas 14 o 13 cartas que Pablo escribió, hay 4 muy importantes que Pablo escribió cuando estaba preso. Probablemente estaba preso en Roma, en una cárcel de Roma. Y ahí Pablo escribió 4 cartas. Escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses y Filemón. Hoy empezaremos con Efesios y le animo a que usted ponga mucha atención el día de hoy para que Dios pueda hablar a su vida claramente. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Así es que esté abusado, esté abusada ahí con lo que Dios va a hablar a sus vidas. ¿Cuál es el propósito del libro de Efesios? El propósito del libro de Efesios es la preeminencia de Dios, o sea, el privilegio y la preferencia que usted y yo tenemos de ser hijos de Dios. Eso es uno de los propósitos de este libro, que nos quede claro que somos muy bendecidos, de que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. También vamos a estar viendo uno de los propósitos de poder entender cuál es la naturaleza de la iglesia y los privilegios, pero también las responsabilidades que tenemos como hijos y como hijas de Dios. De esta manera, estudiando el libro de Efesios, vamos a poder animarnos como cuerpo de Cristo, y también nos animará a cómo debemos comportarnos como cristianos, y creo que esto es un gran reto para todos los que estamos aquí, principalmente para mí. Amén. ¿Quién es el autor de este libro de Efesios? El autor es Pablo. Pablo, antes de conocer a Dios, su nombre era Saulo. ¿Y qué creen? Usted puede decir, ay, Pablo fue un santo, pero ¿qué creen? Antes de que Pablo conociera de Dios, Pablo era un asesino de cristianos. Y lo vamos a ir estudiando y vamos a ir aprendiendo de todo esto. Pablo era un destructor de la obra de Dios. ¿En qué fecha se escribió el libro de Efesios? Alrededor del año 61 después de Cristo, y durante el encarcelamiento de Pablo, él escribió estas 4 cartas que le acabo de mencionar. Destinatarios, ¿a quién va dirigida esta epístola? Va dirigida a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso en ese tiempo. Éfeso era la tercera ciudad más importante en Roma, y que hoy se conoce como el extremo occidental de Turquía. Ahí es donde Pablo estuvo por 2 años predicando la palabra de Dios diariamente.
Ahí en Éfeso, Pablo estableció su centro de operaciones junto con un equipo de personas para estar llevando las buenas nuevas a los efesios durante 2 años. Ahora esta carta va dirigida a todos los que estamos en Casa de Gracia. Amén. La carta, fíjese muy bien, una carta en ese entonces es un trozo de vida o algo íntimo. Cuando yo escribo una carta, es un trozo de mi vida expresándole a alguien en específico algo muy personal. Por el contrario, la epístola surtirá efecto con cuanto más sea leída y publicada. Entonces, los efesios tienen las dos partes, ya que Dios escribió a través de la vida de Pablo momentos muy importantes de su vida íntima cuando estaba encarcelado. Y Pablo quería que esta carta o esta epístola fuera leída por todo mundo. Entonces podemos llamarle carta o le podemos llamar epístola también porque tiene de las dos partes. Personas claves en esta carta. Obviamente Pablo, Tíquico también, el compañero incondicional de Pablo, y obviamente el autor principal, el escritor, el personaje, el protagónico, Jesucristo. Amén. Déjeme decirle algo. A veces Dios nos permite obtener una visión de su propósito. A veces todos somos bien desesperados. Quisiéramos tener listo y en las manos, pero el propósito de Dios, ¿cuál es para mi vida? Yo quiero saber, este 2024, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Señor, dime, por favor, ándale, háblame, muéstrame, que alguien me diga cuál es el propósito que tienes para mi vida. Pero el propósito que a veces quisiéramos tener en un abrir y cerrar de ojos, es como el propósito de Dios funciona como una cámara instantánea. ¿Cuántos han tomado una foto con cámara instantánea o han estado ahí cuando alguien toma una foto? La cámara instantánea toma la foto y poco a poco, ¿verdad? La agarran y le hacen así porque poco a poco la imagen se va aclarando. Y es lo mismo que pasa con el propósito de Dios para tu vida y mi vida. No te desesperes si no sabes en este 2024, no tienes claro cuál es el propósito de Dios. Veíamos el domingo pasado que muchos podemos tener planes, pero probablemente y muy seguramente de esos 10 planes que tienes para el 2024, probablemente 8 o 7 o 5 o 9 no son de Dios. Y probablemente de esos 10 nada más 2 son los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo los vas a entender? Ahorita Pablo nos va a ir diciendo a la vida de todos y cada uno de nosotros cómo va a ir Dios mostrando nuestras vidas. Amén. Lo que sí debes, amada iglesia, tener bien claro y seguro que los planes de Dios, que Dios tiene planes de bien para tu vida, siendo su hijo, siendo su hija. Dios tiene planes de bien, pero tienes que confiar en el tiempo perfecto de Dios para que Él vaya mostrando el propósito de Dios a tu vida y a la de tu familia. En esta carta de Pablo a los Efesios, probablemente enviada con la intención de que circulara entre varias iglesias. Esta carta, como les mencionaba ahorita, fue escrita mientras Pablo, ¿dónde estaba? ¿Dónde? En la cárcel, cuando Pablo estaba preso. Creo que no fue algo fácil para Pablo estar preso. Aquí quiero hacer un paréntesis. Imagínense nada más a Pablo preso. Esta es una caricatura y a lo mejor se puede ver como, estaba preso, pero pues imagínense estar así preso con los pies así, estar en una pared de piedra, solo. Aún así, Pablo, preso, seguía alabando y adorando a Dios.
Y déjeme decirle algo, esa debe ser nuestra postura como hijos de Dios. ¿Que estamos en la cárcel? No. Esa debe ser nuestra postura como hijos y como hijas de Dios. Por lo que estemos pasando, por lo que estés pasando, por la prueba que estás pasando. No sé si alguien me pudiera ayudar con el niño, que se lo llevaran allá atrás a la clasecita, porfa. Pueden cerrar la ventana. Vamos a estar bien atentos y ayúdeme, si usted ve alguna distracción, ayúdeme porque creo que nos distraemos todos. Se los ruego en mucho amor y humildad. Ayúdenme a que estemos concentrados en la palabra de Dios. Por favor. Pablo estaba preso y aún así él seguía firme en el servicio a Dios. Probablemente alguno de nosotros aquí estamos presos en pensamientos que no son correctos. Probablemente hay personas que estamos presos en una doble vida. Probablemente estamos presos en una falta de amor hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis padres. Probablemente estamos presos en falta de perdón a un ser querido. Probablemente estoy preso en incertidumbre de lo que viene en un futuro. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos en qué estamos presos. Pero lo que Dios quiere es que por más difícil que esté la situación, por más difícil que se pongan las circunstancias, nuestra mirada está puesta en Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, cualquier problema, cualquier situación va a ser pequeña. Porque no hay nada que se compare al amor y a la grandeza de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que servir, tenemos que obedecer a Dios, aunque estemos pasando por momentos difíciles. No nos esperemos a decir, es que ya que todo esté bien, ya que todo esté en orden, ya que perdone, ya que ame, ya que me vaya mejor, ya que pida, no, porque nunca va a pasar. Dice la palabra de Dios que en este mundo tendremos aflicciones, pero dice Dios, alégrense porque yo he vencido el mundo. Así es que tenemos que estar sirviendo y obedeciendo a Dios, estemos pasando por lo que estemos pasando. Y miren, estas son dos imágenes reales. Estas son dos imágenes reales para que se dé cuenta que realmente Pablo le estaba pasando mal. Aquí es donde Pablo es a su cárcel y esta es la primera carta de Efesios que hay está en un museo en Estados Unidos. Está esa carta y se me hizo muy interesante compartirla con ustedes para que se den cuenta. Ahorita veíamos esta caricatura, pero pues ya nos vamos a lo real. Imagínense Pablo ahí encerrado y aún así Pablo estaba firme sirviendo a Dios. Así es que si tú en este tiempo no lo estás pasando bien, alaba a Dios. Si tienes dudas, alaba a Dios, sirve a Dios, obedece a Dios. Amén. Pablo la estaba pasando definitivamente mal. Pero ahí en ese lugar encarcelado, dice que junto con Silas, Pablo y Silas adoraban y alababan a Dios en medio de esa situación difícil. Y qué bendición es, por ejemplo, que digas, Agustín no le está pasando bien, pero alguien de la iglesia, un hermano de la iglesia viene y junto conmigo en medio de la necesidad, en medio de las tormentas, podemos alabar a Dios juntos y nos animamos unos a otros. Entonces, eso es una de las características que debe tener una iglesia cristiana. No nada más saludarnos aquí, ay, qué bueno, ¿cómo estás? No, muy bien, ay, qué bueno que estás bien, Dios te bendiga. No, sino estar pendientes unos de otros en la semana y preguntarnos cómo estás y ser humildes y decir, no la estoy pasando bien, estoy mal, tengo esa necesidad
y poder ir de parte de Dios a ser de bendición unos a otros. Amén. Pablo, al igual que nosotros, era humano y tenía tentaciones y tenía problemas y situaciones, crisis, pero su mirada, como te decía ahorita, estaba puesta en Dios. Vemos cómo Pablo comienza diciendo en el verso 1, como dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Aquí Pablo nos deja algo muy, pero muy claro. Cómo él fue elegido por Dios. Recordemos que Pablo, les comentaba hace unos segundos, era perseguidor y asesino de los hijos de Dios. Pero un día Pablo, podemos ver en Hechos capítulo 9, yo lo voy a leer rápidamente. Y fíjese, esto es la historia de cómo Pablo, de ser un asesino de cristianos, se hizo uno de los más fieles seguidores y siervos de Dios. Aquí está. Usted lo puede leer con calma en su casa, es Hechos capítulo 9, dice, mientras tanto Pablo, antes de conocer a Dios, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso de matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores en el camino del camino que se encontraban ahí. Dice, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. O sea, Pablo era gacho, porque agarraba parejo. Y dice, ¿dónde me quedé? A los seguidores del camino, ok. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Dice el 3. Al acercarse a Damasco para cumplir una misión, iba Pablo todo lleno de coraje y de ira, y voy a ir con los sumos sacerdotes para que me den permiso y limpiar la plaza de cristianos. Entonces, cuando Pablo iba con toda esa enjundia, como dicen, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y le dijo, Saulo, y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres, los guardaespaldas que estaban ahí con Saulo, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿qué creen? Estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano a Damasco. Imagínense esta escena. Un asesino, un delincuente que todo el mundo le tenía miedo, ahora dependía de los demás. O sea, andaba como león y salió como un gatito cuando toma leche, así, miau, miau. Ahí lo llevaban. Entonces lo llevaron hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló de una visión. Lo llamó y le dijo, Ananías. Sí, Señor, respondió Ananías. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Fíjese muy bien, o sea, el asesino, el malvado, el que tenía tanto miedo, estaba ciego, tenía 3 días sin comer, tenía 3 días ciego y estaba orando. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y le dijo a Ananías, pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además,
tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen su nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías encontró a Saulo, puso las manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo, recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado y después comió algo y recuperó las fuerzas. Así es que es bueno que lo que compartamos aquí, usted esté atento y vaya a su casa y diga, Agustín me está echando mentiras, me está diciendo la verdad. Entonces, aquí ustedes pueden ver la historia de cómo Dios tiene el poder para transformar. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Amén. Entonces, avanzamos. Creo que Dios hace esto porque creo que Pablo a lo mejor podía tener dudas cuando estaba orando, que, ¿pero qué me pasó? ¿Quién me habló? ¿Por qué estoy ciego? Y Dios dijo, ok, te voy a dar un entre, pero después voy a mandar a alguien. O sea, Dios hizo esto con Ananías para que a Pablo le quedara más claro que era una obra de Dios y no del hombre. Así es que, amado hermano, amada hermana, Dios tiene el poder para hacer cosas bien grandes en nuestras vidas, así como el ejemplo de Saulo. Y le quiero decir algo. En esta mañana Dios nos anima a todos y cada uno de nosotros a que obedezcamos la voz de Dios. La voz de Dios. Usted no obedezca la voz de Agustín. No obedezca mi voz. Usted obedezca la palabra que Dios trae a través de mi vida, pero no obedezca a Agustín. Yo no soy nadie para que usted ande creyendo en mí. Usted tiene que obedecer la voz de Dios. ¿Cómo? En la palabra, en las escrituras, orando. Usted no venga a escuchar mi voz porque todos estamos perdidos todos. Usted escuche la voz de Dios. Amén. Vemos en la segunda parte del verso 1. Vemos en la segunda parte y fíjese, dice, escribe los santos y fieles, dice los santos son aquellas personas que han sido separados del mundo. Aquí dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. ¿Quiénes son santos? Son aquellas personas que han sido separadas del mundo. Santo es un nombre que se aplica en el Nuevo Testamento para todos los creyentes nacidos de nuevo. ¿Quién es nacido de nuevo aquí? Todos. Hemos recibido una nueva vida en Cristo, pues entonces usted es un santo. Amén. O sea, que vivan una vida nueva en Cristo. Y básicamente esta palabra se refiere a la posición del creyente en Cristo y no a lo que nosotros mismos podamos hacer. No por lo que usted diga que es un santo. Yo soy un santo, yo soy una santa. No se trata de eso. Yo no mato. Yo soy una buena persona. Ayudo a la gente. Usted y yo somos santos por el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas, por su gracia y porque ahora le pertenecemos a Dios, porque a Él le plació que seamos sus hijos y sus hijas. Amén. Amén. Así que, como dice aquí, dice Primera de Pedro, dice 2:9, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Dice, son sacerdotes del rey. Son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios.
Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, a entrar a la luz, en su luz maravillosa. Dice el 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes recibieron misericordia, ahora recibieron la misericordia de Dios. Amén. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo soy bueno, yo soy bien buena, yo ayudo. No es usted, es la bondad de Dios en nuestras vidas, siendo obedientes a Dios y de bendición a otros. Siendo de bendición a su familia. Lo que Dios quiere es que pongamos acción hoy mismo, iglesia, para que Él pueda usar nuestras vidas, para extender el reino de Dios a todas aquellas personas que quieren tener paz, a todas aquellas personas que ocupan perdonar y ser perdonados, aquellas personas que realmente quieren amar y aprender a amar a otros, aquellas personas que necesitan tener esperanza y no saben dónde encontrarla. Ahora nosotros, tú y yo, ya sabemos dónde encontrar esa paz, dónde encontrar ese amor, dónde encontrar esa alegría, ese gozo, que a pesar de las pruebas tenemos gozo, tenemos fe y vamos para adelante, es en Dios. Pero hay mucha gente que está a nuestro alrededor que no conocen dónde buscar, dónde encontrar, dónde refugiarse en medio de la tormenta, y tristemente muchas veces se refugian en el alcohol, en las drogas, en el engaño, en las mentiras. Pero hoy Dios, iglesia, a través de la vida de Pablo nos dice, hey, eres un pueblo elegido y te he escogido para que seas de bendición a las personas que te rodean y que se están muriendo sin esperanza en sus vidas. Por eso hoy vemos tanto suicidio, por eso vemos tantas personas tomando medicinas para poder dormir, para poder estar tranquilos, porque no conocen el amor de Dios. Y tú y yo sí, y a veces somos egoístas y nada más nos quedamos para nosotros y no lo compartimos con las personas que nos rodean. Así es que hoy Dios, este día, te invita y me invita a compartir de sus buenas nuevas. Amén. Si la estamos pasando mal, alabemos a Dios, al igual que el ejemplo que nos deja Pablo. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero te recuerdo que tenemos un Dios que está ahí para ayudarnos, guiarnos, empujarnos a salir adelante, y también están los hermanos en Cristo y el cuerpo de Cristo. En la segunda parte, de este verso dice, fieles seguidores de Cristo Jesús. La palabra fieles significa creyentes. Y eso debería ser nuestra descripción como verdaderos creyentes de Dios. Por ejemplo, ¿quién es Pedro? ¿Quién es María? Oye, ¿quién es Panchito? ¿Quiénes son los de Casa de Gracia? Ellos son fieles seguidores de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que digan, oye, ¿quién es Paul? Paul, es un fiel seguidor de Dios. Qué bendición que la gente pueda decir, así como se expresaban de Pablo. ¿Y Pablo quién es? Es el que está encarcelado ahí. No, ¿quién es? Es un verdadero siervo de Dios. Es un fiel servidor de Dios. Qué bendición que las personas nos conozcan por eso. No deberían de conocernos porque deben de conocernos porque somos fieles seguidores de Jesús. Pon la mano con mucho respeto de quien está a tu lado. Ponla así en el hombro con mucho respeto. Y di, Dios, te ruego que lo transformes en un fiel, en una fiel seguidora o seguidor de Cristo. Amén.
Si usted se pregunta cómo puedo ser o cómo soy, no sé si soy o cómo puedo ser un fiel seguidor de Jesús, de Dios, la respuesta es porque es una persona fiel en el sentido que es fiable y digno de confianza. De esa manera usted y yo podemos saber si somos fieles seguidores de Jesús. Le voy a repetir. La respuesta es porque es una persona fiel en el sentido que es fiable y digno de confianza. De no ser así, que no sea una persona digna de confianza, de no ser así, yo le ruego en el amor de Cristo Jesús que vaya y busque de Dios para que el fruto de Dios sea derramado sobre su vida. Amén. Hay muchos eruditos en la palabra de Dios. Un erudito es quien pasa su vida estudiando la Biblia, estudiosos de la palabra de Dios. Hay muchos eruditos en la palabra de Dios. Ellos indican que esta carta de Pablo probablemente está circular. Se hizo circular para que llegara a las demás personas posibles que pudieran leer este mensaje que Pablo les estaba escribiendo. O sea, Pablo, que estuviera preso, quería que todo el mundo se enterara de las maravillas de Dios. A pesar de lo que estás pasando, iglesia, Dios quiere que la gente conozca de su poder, del poder de Dios, a través de cómo tu vida y mi vida se restauran en todas las áreas de nuestras vidas y de cómo damos frutos para la gloria y honra de Dios y para bendición de los que te rodean. Por ejemplo, Pablo en esos tantos miles de años mandó esta carta o mandó esta circular. Ahora, ¿qué crees? Tú y yo somos esta circular. Pablo mandaba esta circular para que la pusieran por todas partes y que las iglesias supieran de lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba haciendo. Pero ahora, hoy, domingo 2024, enero, el 17 de enero de 2024, esa circular somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Así es que quiero decirte que eres una circular. Quiero decirte que somos una circular del reflejo de Dios en nuestras vidas. Yo creo que cuando pasaba la gente, veía la circular, imagínense nada más, pasaba la gente y veía esa circular, y se ponían a leerla. Mira, dice Pablo que nos animemos y que pongamos nuestra mirada en Dios. Ok, muy bien, y se animaban las personas. Ahora, por ejemplo, Paúl es una circular. Entonces yo no conozco de Dios y yo estoy metido en problemas y estoy en depresión y estoy en tristeza o estoy en enfermedad o no puedo perdonar, no puedo amar o engaño a mi esposo, engaño a mi esposa y yo voy con Paúl y es una circular porque yo le digo, Paúl me dice, ¿cómo estás? Yo fíjate que estoy pasando por todos estos problemas y Paúl me dice, espérate. Pero Dios tiene una solución para tu vida y Dios dice esto para tu vida y Dios es fiel y Dios puede perdonar. Eso que tú no puedes hacer, Dios lo hace por ti y digo, wow, yo quiero estar. Y entonces esa circular me da instrucciones de cómo leer la palabra, cómo me congregue, a qué reunión asistir y yo quiero estar cerca de esa circular de parte de Dios. Así es que todos y cada uno de los que estamos aquí somos una circular para todas aquellas personas que están desesperadas por tener paz en su mente y en su corazón. Amén. Esa circular tiene que hablar de lo que Dios hace. Esa circular no era lo que Pablo decía, era lo que Dios le mostraba. Así es que yo cuando me acerco a esa circular de Paúl, no quiero que esa circular me diga lo que él cree y piense. Quiero que me hable de la palabra de Dios, de las promesas y las promesas que Dios tiene para mi vida como su hijo. Amén. Así es que tenemos que estarnos preparando en la palabra, tenemos que estar estudiando la escritura para poder ser circulares, no de lo que yo crea y piense, sino de lo que Dios quiere y tiene para esa persona que se me está acercando a mi vida. Amén. Dios quiere que seamos circulares
para que vaya a esas personas que nos conocían antes. Dios quiere que seas una circular para cuando llegue alguien nuevo a la iglesia, puedas ser una circular. O esas personas que nos conocían antes y que andábamos con ellos en la parranda y en todos los desórdenes y todas las cosas incorrectas, que hoy ellos puedan acercarse y decir, mira, esta circular es diferente hoy. Y me habla de vida eterna, y me habla de amor, y me habla de perdón. Cuando tú me decías, déjalo, déjala, toma, drógate, vámonos, hay que seguirle. Y hoy ese circular tiene que decirle, espérate, hay un Dios que se especializa en imposibles, y así como cambió mi vida, puede cambiar tu vida. Amén. Esas personas están desesperadas por una solución, por perdón, por paz, por un amor que sobrepase todo entendimiento, y solo lo van a encontrar en Cristo Jesús. Después de esto, en el verso 2, viene el saludo del apóstol Pablo a los santos, y dice que Dios, un momento, que Dios, dice el Señor Jesucristo, les dé ¿qué? Paz, gracia y paz. Pablo estaba escribiendo a los efesios, y recordamos lo que vimos hace un momento, que los efesios ya eran creyentes. Ustedes y yo somos creyentes de Dios. Éfeso fue la base, como les decía, de operaciones por 2 años constantes, de estar compartiendo la palabra de Dios por 2 años de Pablo y de su equipo. Por eso podemos ver cómo cada palabra está cargada del significado espiritual. Dice que el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y ponga mucha atención a esto. Mire, a esto, la mayoría de los lectores de Pablo eran salvos por la gracia de Dios, pero todos los que estamos aquí somos salvos por la gracia de Dios, pero Pablo sabía, y Dios sabe, que necesitaban de fuerza de Dios. Y Dios sabe que en esta mañana, tú que estás aquí y yo que estoy aquí, necesitamos de la fuerza de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. Por eso Pablo escribe a los efesios, aunque él sabía que eran creyentes, les escribe y les recuerda, hey, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y en esta mañana, de parte de Dios, yo les digo a todos, Dios nos dice a todos nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ahora, definamos gracia. Definamos gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios a nuestras vidas. Dios nos da bendiciones, nos da salvación, nos da vida eterna sin que lo merezcamos. Esa es la gracia que Dios nos da, aunque no lo merezcamos, Dios nos da. Recibimos la gracia de Dios no por nuestros méritos. Recibimos su gracia por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz, que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Ahora definamos paz. Significa un espíritu en reposo ante todas las cambiantes circunstancias de la vida. Que todo va cambiando, todo está cambiando. Dios nos trae paz. Estamos pasando, el otro día comentaba alguien aquí en la iglesia, dice, hay gente que cree que va a llegar a la iglesia y los problemas se van a acabar. Dice, no, pero hoy he entendido de parte de Dios que sigo con problemas y a veces hasta más fuertes, pero con Dios es más fácil de salir adelante. Con Dios, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de esa herida, en medio de ese engaño, Dios trae paz. Y es cuando la gente dice, ¿cómo lo perdonas? ¿Cómo la perdonas? ¿Cómo estás riendo? Pues no sé. Y es Dios obrando en tu vida y en mi vida. Amén. Entonces aquí está la definición de paz.
Dice Filipenses capítulo 4, 6 y 7, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así, ¿qué dice el 7? Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en dónde? Mientras vivan ¿en dónde? En Cristo Jesús. Oigan, esta ala ganó. A ver, ahora los de acá están dormidos. Vamos a ponerse el ejemplo. Mientras vivan ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿No? A ver, pónganles el ejemplo. Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras mientras vivan ¿dónde? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. No es que vivas en tus cosas, no es que vivas en lo que tú pienses, en lo que tú medites, mientras que vivamos en Cristo Jesús, tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras vivamos en Cristo Jesús, realmente voy a poder amar, voy a poder perdonar, voy a poder ser un esposo que ama realmente a su esposa, una esposa que se somete a su marido, unos padres que guían a sus hijos, unos hijos que obedecen a sus padres y los respetan. Pero todo eso es mientras vivamos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener bien claro que la gracia viene primero de parte de Dios a nuestras vidas. O sea, el favor inmerecido de Dios, por el favor inmerecido de Dios somos salvos. Y eso, claro, en nuestras vidas produce paz, porque yo antes estaba sin Dios, hoy estoy con Dios y eso produce paz en mi vida. Amén. Eso produce paz en mi vida. Pero como veíamos ahorita, por todas las circunstancias del día a día, los problemas, todo lo que esté pasando, se nos va acabando ese gozo, esa alegría, esa fe, esas ganas de servir, esas ganas de leer la palabra. Por todas esas circunstancias que nos vamos llenando día con día, pues nos vamos aflojerando y nos vamos apachurrando. Por eso Pablo les escribe eso. Casi Pablo les decía, anímense, porque él sabía que iban a ocupar. Fíjense nada más, a lo mejor la gente que estaba en Éfeso, pues tenían su vida normal, su familia, sus trabajos, iban a la iglesia. Y Pablo que estaba encarcelado, Pablo que estaba preso, él los animaba. Así es que en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, amado hermano, amada hermana, por más difícil que le estés pasando, yo sé que no es fácil, obedece a Dios, sirve a Dios y sé de bendición a otros. Amén. Pablo sabía que nosotros, ya como hijos de Dios, tenemos que estar orando y meditando en la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. Por eso nos escribe estas palabras, para poder experimentar la paz de Dios, es estar conociendo de Dios. ¿Cómo voy a conocer de Dios? ¿Cómo me voy a llenar más de Dios? Porque nada más voy los domingos. No, la verdad es que el otro día andaba un ejemplo muy bueno, es como, a ver, toma un trago de agua nada más el domingo. ¿Cómo vas a andar en la semana? Con la boca seca, deshidratado, y no puedo hablar, los labios blancos, porque nada más dan un traguito de agua al vaso en la semana. Es lo mismo que pasa si vienes nada más el domingo y escuchas la palabra y pues no te sirve de nada. Esta es una semillita para que tú en la semana estés meditando en la palabra de Dios y le hables a otros hermanos. Oye, ¿cómo viste? ¿Qué piensas de esto? Vamos estudiando la palabra. Por eso son las reuniones de crecimiento en casa, para recordar esto que vemos aquí. Por eso Pablo nos recuerda, anímense en Dios. Amén.
Por eso que por buscar más de Dios, y mientras más haya de Dios en nuestras vidas, vamos a poder encontrar paz. Vamos a poder, Dios nos va a quitar todo lo que esté estorbando y va a añadir lo que haga falta en nuestras vidas. ¿Vamos a recibir la paz de Dios por nuestros logros? ¿Por cuánto dinero tengo en la cuenta? ¿Por cuántas propiedades tengo? No, definitivamente es bueno crecer, prosperar para ser de bendición a otros, pero nuestra mente y nuestro corazón no puede estar en las cosas terrenales. Mi mente y mi corazón no puede estar 100% en mi trabajo, no puede estar 100% en el dinero. Mi corazón y mi mente deben de estar enfocadas en Dios, buscando primeramente el reino de Dios, para que todo lo demás que venga por añadidura. Y mucha gente cree, voy a buscar a Dios para que todo venga por añadidura, la riqueza, el dinero, los lujos. No. Es paz en tu mente y en tu corazón, es fe, es amor, es sinceridad, es transparencia, es perdono, eso es lo que Dios trae por añadidura, y por consecuencia vas a ser un mejor hombre, una mejor mujer, te vas a esforzar y Dios te va a prosperar. ¿Amén? Cuando experimentamos esa paz de Dios es cuando nuestras vidas toman un rumbo diferente. Y le pregunto, no me conteste. ¿Usted cree que Pablo la tenía fácil? ¿Usted cree que Pablo tenía paz de Dios? Definitivamente. Seguía animando a los demás a pesar de lo que estaba pasando. Preso y escribiendo. Preso y animando. Dejándose usar y ser inspirado por Dios. Así es que, iglesia, déjate usar por Dios y sé inspirado por Dios para que inspire la vida de los demás. ¿Sí? Ya para terminar, le doy 7 características que debemos tener como pueblo santo de Dios y como fieles seguidores de Cristo Jesús. La número 1, buscar y confiar en la perfecta voluntad y tiempo de Dios. Muchas veces queremos que la voluntad de Dios se haga como yo quiera y en el tiempo que yo quiero. Muchas veces le hacemos manita de coche, ándale Dios, ándale ya. Pero tenemos que aprender, amados hermanos, estas tienen que ser características de nosotros como pueblo santo y como fieles seguidores de Dios. Confía en Dios y confía en sus tiempos perfectos. La número 2, nosotros hacer siempre lo posible y dejar que Dios se encargue de sorprendernos con lo imposible. Amén. Yo voy y toco puertas. Yo doy el primer paso en pedir perdón. Yo doy el primer paso en respetar, en amar. Y yo digo, Dios, la verdad es que no creo que pueda perdonarla. No creo que pueda perdonarlo. Y Dios dice, tú haz lo posible. Y yo me encargo de transformar corazones, de sanar heridas. Amén. Número 3. Que las personas que nos rodean puedan venir a los pies de Cristo porque puedan ver en nosotros los frutos de Dios en nuestras vidas y reconocer lo que solo Dios pudo hacer en nosotros. Tristemente, hay personas que se expresan mal de la iglesia cristiana o de los cristianos. Por Dios, no, es por culpa suya y mía, porque es hora que seguimos dando un mal testimonio. Seguimos siendo arrogantes, seguimos siendo groseros, seguimos siendo mentirosos, seguimos engañando y las personas dicen, no hombre, esos son los cristianos, no, pues tan peor que nosotros. Que las personas que estén cerca de usted puedan ver frutos en su vida. Lo que les decía hace un momento, oye, yo no recuerdo cómo era este cuate, era así y así, ¿y cómo cambió? ¿Cómo se transformó?
Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, que por su testimonio y por el mío, las personas puedan llegar a los pies de Jesucristo. Amén. Número 4, que las personas, si vamos en el 4, ¿verdad? Que las personas puedan ver que somos un pueblo elegido por Dios y anunciamos las virtudes de aquel, de Dios, que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Antes era un peleonero, antes engañaba a mi esposa, era infiel a mi esposo, antes no me importaban mis hijos, antes me drogaba, antes todo el día veía pornografía, antes todo lo malo, pero nos llamó de las tinieblas, de ese mundo de obscuridad, nos llama a su luz admirable. Y podemos ser de bendición unos a otros y animarnos y también exhortarnos en amor. Oye, Agustín, creo que la estás regando en este tema, estás actuando mal en tu vida. Y tener la humildad, amada iglesia, sí, tienes razón, Pablo. ¿Sabes qué? La ando regando y quiero que estés al pendiente de mi vida. Ora por mí y dame marca personal porque la ando regando. Pero cuando llega Paul y me dice, Agustín, creo que la estás... No, Paul, estoy bien, o sea, tú que sabes y todo está bien. Es basura. Y cuando nos dicen, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios. Yo les digo, y una vez me reclamaron. No me preguntes a mí, Agustín, ¿cómo estoy? Ve y pregúntale a Moni allá solita allá. Oye, Moni, ¿cómo están? Ay, bien. Agustín es mentiroso, pues. Si tú quieres saber cómo estoy yo, ve y pregúntale a mi esposa. O vete a tomar un café en mi casa y ahí te vas a dar cuenta. Seamos sinceros y tengamos humildad de decir, ¿cómo estás, Agustín? La estoy pasando mal. Tengo esta lucha, tengo esta tentación. Discutí con Moni, pero trata de contárselo a un hermano o una hermana madura, porque luego si no toda la iglesia se va a enterar. Entonces, no, hay que ser prudentes. Y un hombre siempre acérquese a un hombre y una mujer vaya con una mujer, ¿no? ¿En cuál vamos? En el 5. Híjola, qué reto tan grande, iglesia. ¿Cómo dice? Está alta la vara. Yo, Agustín Isaías Rodríguez Azueta, probablemente no fuera fiable y digno de confianza. Pero porque Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces yo soy fiable y digno de confianza, no por mí, sino por lo que Dios hace en mi vida. Bueno, ustedes también, no me puse como que yo soy el iluminado aquí, no. Es iglesia, casa de gracia, ustedes pueden ser fiables y dignos de confianza porque Dios los trajo de las tinieblas a su luz admirable. Pero si usted anda en que, estoy en la luz admirable y ahorita estoy aquí en la sombrita, pero ahorita me voy donde nadie me ve, entonces no se esfuerce por ser digno de confianza, nadie le cree. Cuando usted está aquí en la luz admirable de Dios, sirviendo a Dios, meditando en su palabra y orando, no ocupa decir nada. Por los frutos de Dios se ve. Y la gente quiere estar ahí cerca porque huelen a Dios, no lo huelen ustedes y yo huelemos de chivo remojado, huelen el aroma de Dios. Ay. Ay, te ve como con paz ¿Cómo? Y pues ven, mira. Te voy a enseñar de la palabra de Dios. Conoce los caminos de Dios. Número 6. Que en nuestra vida se pueda ver la gracia y la paz que solo Dios nos puede dar en medio de las tormentas. Ese punto fue, yo creo que todos están. Imagínense nada más. Es complicado. Solamente Dios nos puede dar gracia y paz en medio de las tormentas. Octavio, gloria a Dios por tu vida. Estás aquí.
Diana, gracias por estar aquí. Solamente tú y Dios saben por qué puedes estar pasando. Probablemente estés en contra de toda posibilidad en esta mañana aquí. Pero quiero decirte gracias, que la gracia y la paz de Dios estén sobre tu vida. A lo mejor unos estamos pasando por pruebas más difíciles que otros, pero para la prueba que cada uno puede estar pasando es grande. Y la única manera de que puedas salir de esa dificultad, de esa tormenta, más maduro, más madura espiritualmente, es que dejes de luchar en tus fuerzas y te rindas a Dios. Y que le digas a Dios, yo no entiendo por qué cuando no me llueve, pero aquí estoy, enséñame. Y las cosas toman un rumbo diferente a tu vida y a los que te rodean. Porque si estás pasando por esa prueba con un genio de la patada, de mal humor, enojado, triste, desesperado, los más afectados son los que te rodean más que tú mismo, yo que yo mismo. Pero cuando estamos en esa prueba con nuestra mirada en Dios, pues dice, ¿por qué tiene paz? ¿Por qué está alegre? ¿Por qué me trata bien? Si le está yendo mal, porque no lo hago yo, sino el Espíritu Santo de Dios que produce eso en mi vida. Dice el número 7, que la humildad, el amor, el perdón, la fe, la sabiduría de Dios sean visibles en nuestras vidas. Yo te digo algo con mucho respeto y yo me lo digo a mí mismo principalmente. Si en mi vida no hay humildad, si en mi vida no hay un amor genuino, no mi amor se acaba, me enfado, me canso, pero cuando permito que Dios realmente deposite de su amor en mi vida, amo a pesar de las ofensas. Si yo quiero perdonar, me voy a cansar y me voy a enfadar y se va a romper esa relación. Y probablemente me agarre a golpes o a gritos, pero cuando dejas que el perdón de Dios entre en tu vida, entonces empezamos a entender que perdonamos 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? No, es un estilo de vida perdonando. Claro, soy manso, pero no soy menso. Pongo mis límites y pinto mis rayas. Te amo, pero me respetas. Hasta aquí. Pero cuando dejamos que Dios perdone, yo perdono sin darme cuenta y en automático. Oye, ¿me perdonas? Sí, ok, te perdono, no me ocupas pedir perdón, pero te perdono. O sea, ya perdoné sin darme cuenta, pero es Dios obrando en mi vida, no esforzándome yo por perdonar a las personas. Con fe. Tenemos que caracterizarnos por tener fe, ver las cosas que no son como si fuesen. Que Moni diga, Agustín es bien batalloso y bien renegado, pero yo por fe lo veo diferente, lo veo perdonando y amando y siendo un buen esposo y un buen padre. Esa fe que mueve montañas. La sabiduría de Dios, antes de tomar las decisiones que yo crea, piense que eso debe ser, yo antes de dar un paso digo, Dios, guíame, lléname de tu sabiduría. Amada iglesia, se los digo con mucho amor y respeto. Si en sus vidas no hay estos frutos,
si en nuestras vidas no nos caracterizamos como pueblo santo de Dios y como fieles seguidores de Dios, amada iglesia, no diga mejor que es cristiano, hijo de Dios. No, hombre, ahí la gente después, ese es cristiano, este plano, no, hombre, está peor que los del mundo. O sea, demos testimonio de que somos hijos de Dios y que Él es el que reina y gobierna nuestras vidas y que todo es por Dios, de Dios y para Dios. Acuérdense cuando esté pasando un mal momento, Pablo cómo estaba ahí con la madera en los pies, en esa foto que le puse, en ese lugar tan horrible, y ahí alababa a Dios junto con Silas, ahí él exaltaba en el nombre de Dios, y de ahí estaba escribiendo lo que Dios le revelaba. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Dios, gracias porque tú siempre nos hablas de alguna u otra manera, Dios. Y Señor, realmente necesitamos más de ti y menos de nosotros. Y gracias, Dios, que así como Pablo, nosotros también somos elegidos por tu voluntad, Señor. El estar aquí no es una casualidad, Dios, es una diosidencia. Es porque el estar aquí es porque tú ya tenías planeada esta plática, para esta palabra hermosa de parte tuya para todos y cada uno de nosotros, Dios. Hoy te ruego, bendito Dios, que esta palabra no quede como una plática, sino que realmente quede y haga efecto tu palabra en nuestros corazones, que renueve nuestras vidas, que transforme nuestros corazones y mentes. Dice que tu palabra penetra como una espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ahí donde estás en tu lugar, así te puedes, si no quieres abrir tus labios, en tu mente, en tu corazón, tú puedes decirle a Dios, Dios, realmente necesito una pasión por servirte y obedecerte. Ahí en tu lugar tú se lo puedes decir. Dile, Dios, quiero que la gente me pueda caracterizar como un pueblo santo de Dios y por un fiel o por una fiel seguidora de Cristo Jesús. Y que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los días feos, a pesar de esa ofensa, a pesar de ese engaño, yo quiero ser fiel a ti. Quiero servirte a ti. Padre Santo, hoy te damos gracias por la vida de Pablo, porque nuestro hermano Pablo nos anima y vemos cómo de las tinieblas tú llevaste a la luz admirable, Dios, de andar estorbando en tus propósitos y de andar matando cristianos. Es uno de los mayores expositores de tu palabra y de testimonio y de ejemplo. Hoy tomamos ejemplo, pero más el tuyo, Dios. El cada día caminar hacia la estatura del varón perfecto. Padre, cada familia que está hoy aquí, te ruego con todo mi corazón que le bendigas. Tú sabes mejor que ellos cuál es ese problema o circunstancia por la que están pasando. Cuál es esa falta de paz en sus vidas. Te ruego, Dios, que tú puedas ir a sus vidas y restaurarlas.